Buenos días. Hoy vamos a hablar de la suspensión en el juicio de amparo. Empezaremos por hablar del incidente de suspensión. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar por virtud de la cual el juez de amparo ordena a la autoridad responsable que paralice su actuar, no materializando los actos que de ella se reclaman, para mantener viva la materia del acto reclamado, en la inteligencia de que en amparo directo la suspensión es concedida o negada por la propia autoridad responsable. Esto en el artículo 107 de la Constitución Federal. La controversia suspensional se substancia vía incidental a menos de que sea suspensión de oficio, por lo que tiene vigencia exclusivamente cuando se encuentre en trámite el juicio de amparo. La suspensión de oficio. La suspensión de oficio se otorga cuando en la demanda se señale como reclamado alguno de los siguientes actos de autoridad. En términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, actos que importen peligro de privación de la vida, actos que impliquen privación de la libertad fuera de procedimiento, en caso de que se ataque una incomunicación, actos que importen deportación o expulsión, actos que impliquen una proscripción o destierro, la aprobación de una extradición, en caso de que se reclame el delito desaparición forzada de personas, la imposición de una tortura, la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, actos que importen la afectación a los derechos agrarios de un núcleo de población ejidal o comunal. En estos casos, el juez de amparo debe otorgar la suspensión independientemente de que el quejoso la haya o no solicitado, concediéndose dentro del mismo auto admisorio de la demanda de amparo, en el que ordena a la autoridad responsable que cese los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o la imposición de una tortura, o que mantenga las cosas en el estado que guarden al momento de decretarse esa medida cautelar. Cuando de llegar a consumarse el acto reclamado se haga imposible la restitución al gobernado en el goce de la garantía violada o que se trate de amparo agrario. Contra la resolución en que se otorgue o niegue la suspensión de plano y de oficio, procede el recurso de queja, con fundamento en el artículo 97, fracción 1, inciso B de la Ley de Amparo. La suspensión a petición de parte en amparo directo. En los casos de amparo contra actos diversos a los ya mencionados, la suspensión del acto reclamado se otorga a petición del quejoso, de donde de pensión del acto reclamado se otorga a petición del quejoso, de donde deviene su nombre suspensión a petición de parte. Para que el juez esté en aptitud de otorgarla, es necesario que se reúnan los requisitos legales de procedencia de esta medida cautelar. Esto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales requisitos son los siguientes: que el quejoso la solicite, fracción 1, que con su concesión no se afecte al interés social, fracción 2, que no se contravengan normas de orden público, misma fracción, que el entendido de que el artículo 129 da ejemplos de supuestos en que se afecta al interés social o se contravienen normas de orden público, siendo parámetros de esos casos, habiendo dicho la Suprema Corte de Justicia que el juez debe estudiar en todos los casos ese aspecto. Asimismo, para que se otorgue la suspensión, deben reunirse requisitos morfológicos propios de la naturaleza del acto, que son los siguientes: 1. Que el acto sea futuro, que no se haya ejecutado, y 2. Que el acto sea de carácter positivo, que represente un hacer por parte de la autoridad responsable. Por tanto, la suspensión no procede contra actos pretéritos, actos negativos y actos omisivos. La cuestión incidental derivada de la suspensión en amparo directo se tramita por cuerda separada, en un cuaderno independiente y autónomo del amparo, sin que trascienda lo que en uno se dicte dentro del otro. Las dos únicas resoluciones que se dictan en el cuaderno principal que tienen injerencia en materia suspensional son las que admite el juicio de amparo y la que tiene por ejecutoriada la sentencia, ya que la cuestión suspensional es una controversia accesoria a la principal. Solicitud, forma y tiempo.
La suspensión debe pedirse por escrito sin que quepa la posibilidad de que se demande en forma oral, salvo que el amparo se pida en comparecencia conforme al artículo 109 de la Ley de Amparo. Esa petición puede hacerse desde que se demanda el amparo o en cualquier otro momento del juicio, hasta antes de que se haya dictado sentencia ejecutoria en el juicio, ya que el incidente suspensional está supeditado a la existencia del juicio principal. En ambos casos, deben acompañarse 2 copias de la demanda para formar por duplicado el cuaderno incidental, cuaderno original y duplicado, ya que el juez de distrito nunca pierde jurisdicción en materia suspensional, y para el caso de que se promueva un recurso en contra de alguna de sus resoluciones, el cuaderno original del incidente de suspensión se remite al Tribunal Colegiado de Circuito, que deba conocer del recurso, en tanto que el duplicado se queda ante el juez de distrito, quien seguirá substanciando el incidente hasta que se dirima la cuestión principal o de fondo. Esto en el artículo 155 de la Ley de Amparo. La solicitud de otorgamiento de la suspensión no requiere de una técnica extraordinaria, bastando tan solo que se haga la mención de que se solicita esa medida cautelar para que el juez la obsequie, recomendándose que en ciertos casos se haga un análisis sobre la procedencia de esta medida cautelar, dándole luces al juez para que éste otorgue la suspensión del acto reclamado. También es recomendable que el quejoso solicite que se le otorgue la suspensión primeramente en su etapa de suspensión provisional y posteriormente en la de suspensión definitiva. El escrito de petición de la suspensión, cuando se solicita después de iniciado el juicio, no dentro del escrito de demanda de amparo, se conforma con los siguientes apartados. Número 1. Rubro. Lo constituye la indicación del nombre del quejoso y el número del juicio de amparo, que es el cuaderno principal del amparo. Número 2. Juez destinatario. Este incidente se substancia ante el juez de distrito que esté conociendo del juicio de amparo, por lo que el escrito de solicitud de la suspensión se dirige a dicho servidor público. 3. Proemio. En esta parte se señala quién es la persona que promueve y la calidad con que lo hace. Número 4. Preámbulo. Es la manifestación de lo que se está promoviendo que se inicia incidente de suspensión del acto reclamado. En esta parte se debe indicar con relación a qué actos de autoridad se solicita la suspensión y por qué causa se eleva esa solicitud. Número 5. Fundamento legal. Se conforma con la indicación de los preceptos que dan soporte al otorgamiento de la suspensión, siendo oportuno hacer un razonamiento en relación a la procedencia de la suspensión. Número 6. Puntos petitorios. Indicación concreta de lo que se solicita en ese escrito, que se tenga el promovente por presentado, que se abra el cuaderno incidental por duplicado, que se conceda la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva del acto reclamado, que se otorgue la copia certificada del auto en que se conceda la suspensión provisional, etc. Número 7. Lugar. Ciudad en la que se redacta el escrito. Número 8. Fecha. Día en que se elabore el escrito de referencia. Número 9. Nombre y firma del promovente. Se debe asignar el escrito de referencia para que el juez quede convencido de que esa persona ha comparecido a demandar el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Audiencia incidental. La audiencia incidental es la diligencia judicial en que las partes y el juez tienen contacto a fin de que, previo el desahogo de pruebas, se resuelva el incidente de suspensión, concediendo o negando la suspensión definitiva. Esta diligencia consta de 3 etapas. En términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, a saber, la probatoria, que a su vez se divide en la de ofrecimiento de pruebas a cargo de las partes, de admisión de pruebas por el juez y del desahogo de las probanzas en que intervienen el juez y las partes. Ya ha quedado dicho que en esta audiencia se admiten tan solo las pruebas documental, o sea, pública y privada, y de inspección ocular según el artículo 143 de la Ley de Amparo. La de alegatos, que son razonamientos finales de la litis propuestos por las partes, del dictado del auto o sentencia interlocutoria, que es la resolución en que el juez dirime la controversia planteada, determinando si concede o niega
la suspensión definitiva y, en su caso, para qué efectos y bajo qué condiciones. La audiencia incidental es pública, por lo que puede ser presenciada por cualquier persona, sea o no parte en el juicio, representante de las mismas autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tenga o carezca de asistencia de las partes, sus autoridades o representantes, aplicado lo dispuesto por el artículo 343 del Código Federal de Procedimientos Civiles, levantándose un acta pormenorizada de lo acontecido en la misma. La audiencia incidental se desahoga de la manera siguiente. Número 1. Se identifican las partes y terceros que hayan acudido y deban intervenir en ella, merced a la exhibición de su identificación oficial. Número 2. El juez declara abierta la audiencia. Número 3. Se abre el periodo probatorio y en él las partes ofrecen las pruebas que no hayan sido aportadas previamente por escrito. Este ofrecimiento se hace en forma verbal. Número 4. El juez resuelve sobre la admisión o desechamiento de las pruebas. Número 5. Se procede al desahogo de las pruebas admitidas, primeramente las documentales aportadas por el quejoso y después las de las demás partes, autoridad responsable y tercero interesado si existe. Acto continuo se desahoga la testimonial, formulando la parte oferente preguntas directas y después las demás partes formulan repreguntas relacionadas con las directas e incluso el juez puede interrogar al testigo. Por último, se desahoga la prueba de inspección ocular mediante la relación que se haga en la audiencia de la diligencia que al efecto se haya practicado previamente. Número 6. Cerrada la etapa probatoria, las partes pueden alegar lo que a su interés convengan, ya sea por escrito, pudiendo proponer un proyecto de sentencia, o en forma oral, sin que la ley sostenga que deben anotarse apuntes de esos alegatos en el acta. Número 7. Una vez concluida la etapa de alegatos, se pasa al dictado del auto con que concluye este incidente, o sea, la sentencia interlocutoria, que puede ser dictado en la misma fecha en que tenga verificativo la audiencia incidental o en una fecha posterior. Eso sería todo. Muchas gracias.